What was it one's mother used to say about not getting into cars with strangers? Well, I wouldn't know what your mother said. You might as well be a serial killer. I'm sorry, but you do kind of look like one. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Después de su paso por la muestra de la Cineteca, llega a salas la película La casa que Jack construyó, que es la más reciente del director danés Lars von Trier. Es una traducción literal del original, que es The House That Jack Built. Y sin embargo, en inglés el título juega con la palabra Jack, que es por un lado el nombre del protagonista, interpretado por Matt Dillon, pero también es como se le llama al gato hidráulico, la herramienta que en esta película va a inaugurar la trayectoria del protagonista como asesino serial. Antes de comentar esta película, y casi como requisito para hacerlo, es necesario recordar que es una película de Lars von Trier, un director que ha construido su carrera alrededor de películas y de comentarios polémicos. Ahora, en este espacio he dicho varias veces que el llamado shock value o el elemento de provocación dentro de una película no la convierte automáticamente en una buena o en una mala película. Y sin embargo, creo que si casi 25 años después de su debut, que fue El elemento del crimen, seguimos hablando de Lars von Trier, es porque es un buen director y es un director que ha aportado películas importantes a la historia del cine reciente. Es el caso de la película Europa del 91, de Los Idiotas del 95, de Dogville del 2003 y de la que es quizá mi favorita, Melancolía del 2014, entre muchas otras películas. Ahora, si menciono que este hombre, este director, es un provocador talentoso, tampoco es para darle un pase automático a La casa que Jack construyó. Es porque esta película es un diálogo no muy velado con las polémicas más recientes en las que von Trier se ha visto involucrado. Es un guiño a esas polémicas. No es que no pueda leerse simplemente a partir de la trama, no es que no pueda tener una lectura literal, pero creo que quien se limite a esa lectura está en un riesgo muy alto de caer en el juego de Lars von Trier. Este es un director que sabe perfectamente cómo oprimir los botones o los resortes, o como quieran llamarlo, de cierto sector de la crítica y también del público, de la misma manera que un músico experimentado tocaría su instrumento, y esta película es un ejemplo de ello. Quien acceda a dar dos pasos atrás y a no tener una reacción visceral a la violencia que se representa y acceda también a leerla como una película en clave, puede encontrarle méritos cinematográficos y puede incluso disfrutarla. Y digo incluso porque hay a quien le parecería grotesca, indebida, imposible la sola idea de disfrutar una película en la que se ve a un hombre torturando y asesinando niños y mujeres, que es esencialmente la trama de esta película, a través de pequeños episodios que el propio protagonista llama incidentes. Le narra a un interlocutor que está fuera de cuadro y al que llama Verge, le narra cómo cometió crímenes espeluznantes, y mientras nosotros como espectadores vemos la representación de estos crímenes. Y la violencia gráfica y muy detallada de estos crímenes es lo que hizo que muchas personas que asistieron a la premiere de esta película en el pasado Festival de Cannes abandonaran la sala, y es lo que ha causado que se hayan escrito críticas demoledoras en contra de la película y por supuesto en contra del sádico y misógino Lars von Trier, y lo pongo entre comillas porque si se las quitara caería, insisto, en el juego de Lars von Trier. Este director sabía perfectamente qué es lo que iba a provocar, a quién precisamente iban a ofender las escenas que estaba representando, y sin embargo las concibe, y si ustedes las observan de esa manera, las concibe para poder poner sobre la mesa temas sobre el rol del artista y del arte como un universo simbólico. Quien se quede pasmado y se detenga ante la violencia de las escenas quizá no escuche con la debida atención cómo entre una viñeta y otra ya conversa con Verge y habla de cómo el arte para existir debe incluir tanto lo que se considera parte del bien como parte del mal, y que al representar el mal, el artista ante los ojos de muchos se convierte él mismo en un ser maligno. Esto, repito, no es una interpretación mía, es una conversación literal sobre arte que se da entre viñeta y viñeta. Una de las bromas que juega Lars von Trier en esta película es encontrar como alter ego a un asesino serial. Está equiparando
al artista con el asesino serial, en tanto el artista a veces parece asesinar a la sensibilidad de los espectadores. Otra de las bromas que juega es incluir a Verge como uno de sus seguros críticos, de esos que anticipa que van a existir y que cuestiona sus motivaciones, incluso se burla de él. Es lo que llamamos por aquí curarse en salud. Qué mejor que regañarse uno mismo antes de que nos regañen otros. A propósito del personaje de Verge, muy pronto nos damos cuenta de que en realidad está aludiendo a Virgilio, el poeta romano que aparece en la Divina Comedia como el personaje que ha de guiar a Dante Alighieri por el purgatorio y por el infierno, lo que más o menos da una idea de a dónde va a guiar a Jack eventualmente. Es un personaje esencial, en tanto es el vehículo para que se den estas conversaciones que ya mencioné, pero sin embargo, en el momento en el que encarna en la figura del gran actor alemán Bruno Ganz, von Trier cae en el engolosinamiento en el que cae a veces, alargando innecesariamente ese fragmento de la película, alargándose en la descripción visual de este lugar, que ya más o menos sugerí, pero ya no voy a decir porque si no me dicen que es un spoiler. Y sin embargo, von Trier es lo suficientemente listo como para saber que un actor como Bruno Ganz puede hacer interesante cualquier escena y cualquier diálogo, no importa qué tanto se pueda extender, y esto sucede también en esta película. Por último, pero lo esencial, ¿cuáles serían los méritos de la casa que ya construyó, más allá de tratarse de un manifiesto sobre el arte propuesto por Lars von Trier entre líneas? Me parece que es una película que consigue muy buenos momentos de suspenso. Hay a quien le parece tediosa, a mí me parece que en cada viñeta se logra un manejo del tiempo que ya ha sido demostrado como una de las cualidades de Lars von Trier. Hay un efecto de horror, si se habla de género, que sí se consigue y tiene que ver con la edición y con el manejo del ritmo. Otra de sus virtudes, aunque es fugaz, porque se trata de una escena, de una imagen, es la imagen de la casa que al final ya construye. Es una imagen bella en su monstruosidad. Me parece que hubiera sido el final ideal de la película. Y por último, esta es una comedia muy negra, pero esta es una comedia con grandes momentos repito, de un humor muy negro. Me sentí aliviada y casi acompañada cuando leí que el director Gaspar Noé no había parado de reír en la función de Cannes de esta película. No es un director que también recurre a imágenes extremas para en realidad hablar de otra cosa, por lo cual, por supuesto, no iba a caer en la provocación de Lars von Trier. Les voy a dejar en la descripción del video un par de enlaces sobre textos que he escrito sobre von Trier. La película está en cartelera y yo voy a estar aquí la siguiente semana. Ojalá me acompañen en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.